No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Buenas noches, es un placer nuevamente estar con todos ustedes y les agradecemos que nos sintonicen cada noche para ver este programa. Les bendecimos y les damos las gracias por ese apoyo. Esta noche vamos a tratar un tema muy importante que nosotros hemos llamado Queda mucho por hacer. Y sí, en nuestra vida queda mucho por hacer. En el trabajo, en la familia, en el hogar, en los estudios, en la iglesia, en todos los ámbitos queda mucho por hacer. Y nosotros tenemos que seguir luchando, buscando siempre la dirección, la confianza y las fuerzas que Dios nos da. Porque solo así es que nosotros vamos a poder salir adelante. En esta noche esperamos que este tema sea de mucha bendición para todos los que lo puedan ver y lo puedan escuchar. Y antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque solo por ti estamos delante de nuestros hermanos, amigos, familiares que nos ven. Gracias por este espacio. Gracias porque tú eres el Dios que nos respalda, el Dios que nos apoya y el Dios que nos da nueva fuerza. Te presentamos este tema, Señor, y te pedimos que la sabiduría del cielo repose sobre cada una de nosotras para hacer esos instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. La verdad, amados, es una bendición para nosotros, como siempre, estar deleitándonos y transmitirle a ustedes este deleite de lo que es la palabra del Señor, porque cuánto la necesitamos, somos muy necesitados. Y en estos tiempos que la vida pues realmente no está nada fácil, y en este caminar todos a veces sentimos que las fuerzas que ya que ya están menguando, que ya no podemos dar más, que ya siento que me cansé, que ya no puedo luchar, que ya no hay qué hacer, no sé qué inventar para resolver las situaciones con mi familia, lo económico, está complicado realmente y nosotros entendemos porque la mayoría, o si no todos, pasan por diferentes tipos de situaciones. Entonces, hay personas que dicen, no, yo aquí me quedo, yo ya no voy a hacer nada, yo ya no voy a continuar. Pero yo digo, si no continuamos, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, estamos vivos, ¿verdad? Y algo tenemos que hacer, y el Señor, si nos ponemos en sus manos, Él nos va a guiar, Él nos va a orientar, nos va a decir exactamente para no fracasar algo que nosotros vamos a hacer para salir adelante. Yo me acuerdo que había una expresión que decían, yo realmente estoy tan mal, estoy tan afligida, tan dolida, tan preocupada, que si hubiera un puente de aquí a la China, yo me voy. Pero yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y allá nadie me conoce, ni conozco a nadie, nadie me va a molestar, nadie va... Y yo decía, pero ¿y se va a sentir solo o sola? No conoce a nadie, ni nadie la conoce, la verdad. Es que vamos a estar donde el Señor nos tiene. Y ahí definitivamente tenemos que encontrar la dirección, la salida a las situaciones. Porque el Señor nunca nos deja solos, amados. Nunca nos deja abandonados. Lo que tenemos que hacer es recurrir al Señor para sentir su bendición, para sentir su presencia, para sentir que el Señor está con nosotros donde quiera y en lo que quiera que nosotros estemos luchando para salir adelante.
Por eso, fíjense que en la Biblia está la misma palabra del Señor nos dice que el Señor nunca nos va a dejar solos. Amén. Va a estar Amén. con nosotros hasta el fin de nuestros días. Amén. Nos va a acompañar, va a estar ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que sentir. Porque si yo busco al Señor, si yo le clamo, busco en su palabra, Él va a acudir a mí y yo voy a sentir ese respaldo del Señor. Entonces, las fuerzas que yo había perdido o que estaba perdiendo van a venir, pero ya no las fuerzas humanas, sino la fuerza que viene del cielo. Porque eso es lo que nos va a mantener y nos va a sostener. Y ahí es donde nosotros comenzamos a tener esa confianza, esa seguridad, que el Señor está con nosotros y que Él nos está respaldando. Así es que si con la búsqueda que nosotros tengamos con el Señor, vamos a ser renovados. Amén. Nuestra fuerza va a ser renovada y vamos a poder seguir adelante y después vamos a recordarnos la verdad. Yo por poco me dejo vencer, pero tú estabas ahí, Señor. Es maravilloso. Amén, amén. Fíjese que hay un pasaje bien bonito, ¿verdad? Que es el de Elías cuando Jezabel lo amenazó. Entonces, en ese tiempo, yo me imagino, vaya, sentirnos amenazados nosotros, ¿verdad? Que alguien nos esté amedrentando y nos esté que tiene poder. presionando y que tiene poder, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese tipo de situaciones nos pasan a nosotros también. Entonces, le voy a parafrasear un poquito. Al recibir esa amenaza, la angustia que sintió Elías, ¿verdad? Sobre todo. Y él quebrantado se fue huyendo por el temor que él sentía de lo que le podía hacer Jezabel, ¿verdad? Imagínense una mujer que estaba en una posición de poder, que le podía hacer tanto daño humanamente, ¿verdad? Sí. Tal vez él era un profeta del Señor, pero el temor que él pudo haber sentido en ese momento de sentirse amenazado. Y dice la palabra que él se sentó abajo de un enebro desolado, con ganas de morirse, imagínense. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también ante las dificultades nos hemos podido sentir de esa forma? Que ya no podemos, que las fuerzas no nos aguantan, no nos dan más. Entonces, él en ese momento suplicó a Dios, fíjense, aún en su angustia, él suplicó el alimento de parte del Señor. Y el Señor, en medio de su aflicción, él mandó un ángel que lo alimentara, que lo cuidara, para que él pudiera renovar esas fuerzas que a veces nosotros necesitamos renovar. Y nosotros muchas veces no buscamos de Dios, nos olvidamos que somos hijos de Dios y sucumbimos, ¿verdad?, ante ese tipo de situaciones. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo transcurrió en ese momento que Elías estuvo ahí, pero dicen que el viaje de Elías duró el doble de lo que tenía que durar. Imagínense, entonces, ¿cómo nosotros podemos, de olvidarnos del Señor en ese tiempo, en esos momentos de dificultades, cuando más nosotros nos tenemos que agarrar de su mano, cuando más tenemos que buscar del Señor? Y como el tema dice, todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Queda mucho por hacer para nosotros todavía de parte de Dios. Él tiene tantas cosas para nosotros. Tenemos también que aprender que buscando al Señor, Él va a traer alimento para renovar nuestras fuerzas, para darnos la inteligencia, la sabiduría que muchas veces también hasta en los trabajos ocupamos, que es lo que usualmente nos hace temer, ¿verdad? Perder un trabajo, que vemos una situación difícil. Entonces, agarrarnos de Dios en ese momento, porque donde el hombre termina, hermanos, el Señor comienza a trabajar. Porque el mundo nos va a decir, aquí todo terminó, pero para Dios aún tenemos un largo camino que recorrer. Dios tiene planes hermosos para nosotros, tiene propósitos divinos que nosotros tenemos que cumplir en esta tierra para Él. Y cuando nosotros nos agarramos de esa manito, el Señor se encarga de lo demás, eso no lo tenemos que dudar. Amén. Y fíjese que es bonito cuando el ángel llega y toca a Elías y le dice que coma. Y yo me imagino que Elías ha de haber dicho, ¿y quién me va a dar de comer? ¿Y qué voy a comer? Y la orden que recibo es que coma. Sí. Pero mira qué hermoso, en Primera de Reyes 19:6, dice, entonces Elías miró,
Y he aquí, dice, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínense que Elías, qué cansado estaba, cansado me imagino físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Estaba cansado. Entonces el ángel vino y le trajo todo esto y él comió, pero se volvió a dormir. ¿Qué le dice esto a usted? Bueno, pues le dice que Dios es la provisión para nosotros. Amén. La palabra de Dios dice que si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a hacer falta. Elías estaba en el desierto y ahí no había nadie. ¿Quién le podía dar de comer? Pero una cosa hermosa, maravillosa es que Elías no estaba solo. El Señor estaba con él ahí, guardándolo, cuidándolo, protegiéndolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pastora decía, el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Sí. Dice la palabra, aquí yo estoy con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin. Hermana Vero, fíjese que hay algo que a nosotros a veces se nos olvida. Y dice, la misma palabra nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. Definitivamente. Es que en la palabra nosotros vamos a encontrar palabra para todo, para toda solución, para toda situación, ¿verdad? El problema de nosotros es que a veces no la conocemos, la palabra, y por eso damos tumbos, ¿verdad? Otra cosa que sucede es que en el momento difícil que se está viviendo, como que la palabra del Señor la olvidáramos, como que se nos va. No hallamos, se nos va, como que se nos borra. Y en lo que estaba diciendo usted de que comió y se volvió a dormir, esto sucede más o menos cuando hay depresión. Sí. La gente se duerme, pero no porque tenga gran sueño, sino porque la misma situación emocional que está viviendo como que quiere esconder la realidad. Y la tristeza profunda. No quiere vivir, no quiere estar pensando, sintiendo esa situación, entonces mejor me duermo. Mejor se duerme, y a veces, es más fácil. Sí, a veces de repente, aún nosotras que estamos en el Señor y que conocemos palabra del Señor, lo digo porque a mí me sucedió, ¿verdad? Una experiencia que tuve, pero gracias al Señor yo pude correr a un lugar y me sostuve de la mano del Señor de lo que me ocurrió, pero de repente a veces nos pasa que nos vamos más bien al hombre y nos olvidamos de quién estamos, ¿verdad? De quién dependemos, que nos realmente. ¿Quién nos sostiene? Sí. Entonces, en este caso, Elías se mantuvo allí y yo creo que es muy importante que nosotros le pongamos atención a esta porción de la palabra, ¿verdad? Porque el ángel le fue enviado, le llevó una torta, dice que la hicieron en las brasas y le llevó agua, ¿verdad? Y Elías se volvió a dormir y Dios sabía que Elías necesitaba reforzar sus fuerzas, ¿verdad? Que necesitaba recuperar sus fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestras más interiores necesidades. Al hombre tal vez le pasa algo y cree que solo él lo está viviendo, pero Dios está enterado de la necesidad de nosotros. Y Dios es bueno, hermanos y amigos. Dios es bueno y se interesa en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Como decía nuestra hermana Vero, ¿verdad? Él sabe y nos conoce, Él se interesa por cada uno de nosotros y nos conoce más por nombre. Nos conoce el Señor, ¿verdad? Él conoce lo más profundo de cada uno de nosotros. Él sabe en qué situación nosotros estamos, cómo estamos, en qué circunstancias estamos, ¿verdad? Y si mira que la palabra misma nos permite saber, ¿verdad?, de la humanidad del Señor, que el Señor también tuvo hambre. Y eso nosotros lo podemos ver, ¿verdad?, en el desierto. Cuando el Señor, todos conocemos esa historia, ¿verdad?, tuvo sed. Y Él llegó, ¿verdad?, ahí a buscar, ¿verdad? Igual, cuando Él vio y tuvo hambre, Él lo que vio fue la higuera. Y que Dios vio aquella higuera frondosa, con aquellas hojas grandes,
¿verdad? Que a hojas verdes. Entonces, Él también tuvo hambre como nosotros, ¿verdad? Él experimentó eso y Él buscó para poder comer. También el Señor sintió tristeza. Y miren, ¿quién de nosotras no se ha sentido triste? Hemos pasado por situaciones y nos hemos sentido tristes y sentimos ganas de llorar. También, ¿verdad? Esa tristeza, dice, cuando dice que él sintió tristeza fue en el Getsemaní, ¿verdad? Que dice, Amén. sintió esa tristeza hasta la muerte. ¿Cómo ha de haber sentido el Señor, verdad? Cuando dice hasta la muerte, sentir esa tristeza. Y nosotros también lo hemos experimentado, ¿verdad? También dice que el Señor lloró. Y nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? En aquel versículo tan cortito, ¿verdad? Jesús lloró, que lo encontramos en Juan, ¿verdad? Jesús lloró y lloró por Jerusalén. Lloró también por la muerte de Lázaro. Y por lo de Getsemaní, ¿verdad? Y lloró y dice que cuando nosotros hemos llorado, nosotros pues no podemos ver nuestras lágrimas que son transparentes. Pero la palabra dice que Jesús lloró y las lágrimas caían como gotas de sangre. ¿Verdad? La angustia que él sintió en ese momento. Así es, en ese momento, imagínense lo que él experimentó. O sea, él conoce de todos nosotros, de todo lo que nosotros podemos estar pasando. Pero nos entiende. ¿Sí? Él sabe, él conoce, él comprende todo lo que nosotros podemos estar pasando porque él también fue hombre, ¿verdad? En su humanidad, él sintió todo lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Por eso nosotros podemos estar seguros que el Señor nos comprende, Amén. ¿verdad? Que el Señor comprende todas nuestras dificultades, pero a veces, ¿qué sucede? Hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que no vamos al Señor, no buscamos al Señor. ¿Qué es lo que buscamos? A veces buscamos el consejo del hombre. Sí. Cuando en quien podemos, a quien nosotros debemos recurrir, es a nuestro Señor. Y verlo, no buscarlo de una forma mecánica, ¿verdad? Sino que saber que el Señor es nuestro sanador, ese Dios proveedor, ese Dios libertador, ¿verdad? Que Él es el que nos puede sacar de cualquier situación, ¿verdad? Tenemos que abrirle nuestro corazón y que Él vea que estamos necesitados, pero de una manera urgente de Él, ¿verdad? Necesitamos que Él sea el centro de nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pidiendo cada día que Él renueve esa fuerza, ¿verdad? Que esa palabra que Él nos deja, nosotros podamos vivirla, podemos experimentarla, ¿verdad? Es muy importante poder experimentar ese poder que tiene el Señor, ¿verdad? Para cuidarnos, porque como decía nuestra amada pastora, el Señor nunca nos va a abandonar si la palabra lo dice, ¿verdad? Amén. Nunca te dejaré, ni nunca te voy a desamparar. Y eso podemos verlo en Primera de Reyes 19:8, que nos dice, ya lo había leído nuestra hermana, y dice, se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Miren, yo digo, esa comida era una comida muy especial, ¿verdad? Era elaborada celestial. en el cielo. Era celestial. Hermana Gloria, ¿verdad? mire que la NTV en una partecita dice, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Sí, ¿verdad? Que, o sea, es un milagro, es algo sobrenatural, Claro, ¿verdad? sí. Porque ¿quién de nosotros va a caminar 40 días, 40 noches, las 24 horas del día? Nadie. Yo creo que nosotros, bueno, aquí yo creo que la Con más 3 chiquita cuadras ya. es la hermana Oneida, ¿verdad? La que podría caminar más que nosotros, ¿verdad? Hasta la Pero casa de en la ella, a fuerza, pie. pero lo llevamos a lo espiritual, ¿verdad? Que las fuerzas que nos da el Señor, entonces nosotros ahí podemos ver cómo el Señor puede manifestarse, ¿verdad? En nosotros, porque yo digo, ¿quién? Yo podré caminar tal vez 2 días, 3 días, qué sé yo, ¿verdad? Pero parando. ¿Verdad? Pero parando y tomando agua. Y tomando agua y comiendo, tal vez, ¿verdad? Y pues en la palabra no dice, ¿verdad? Pero dice que esa comida lo fortaleció. ¿Y qué es la comida? Es la palabra del Señor. Amén, Que nos amén. fortalece, que Amén. nos llena, ¿verdad? Entonces Él Amén. va a actuar de una manera sobrenatural también en nuestras vidas. ¿Verdad, Aleluya. pastora? Gloria a Dios, sí. La verdad es, sí,
tremenda, o sea, tremenda verdad y realidad que nosotros podemos ver. Esa torta que le llegó a Elías no era un pan cualquiera más. Imagine qué ingredientes con los que lo hicieron. ¿Dónde lo hicieron? Es un pan que vino del cielo. Amén. Entonces, para nosotros, o sea, nosotros estamos leyendo un pan literal que le llegó y agua a él. Pero para nosotros ahora el pan que nos puede llegar y el agua es la palabra. Amén. Entonces vemos que eso ahora es la que nos alimenta y nos da las fuerzas a nosotros para caminar en esta vida. Tal vez no vamos a caminar 40 días y 40 noches literalmente, porque yo no sé aquí quiénes la aguantarían, ¿verdad? No creo. O sea, así como haciendo paraditas y tomando y descansando, puede que sí, ¿verdad? Pero vemos que ese pan y esa agua lo fortaleció, le dio nuevo vigor, le dio nuevas fuerzas. Y eso es lo que hace la palabra del Señor con nosotros, su Espíritu Santo. ¡Ay, qué cosa más maravillosa lo que hace, que nos hace sentir, que nos hace anhelarlo cada día más! Amados, y no estamos hablando solo por hablar, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y con esa autoridad espiritual podemos hablarles a ustedes de que sí es posible, de que aún del piso donde hayamos caído nosotros derrotados por las situaciones, de allí el Señor nos puede levantar o nos levantó, ¿verdad? Entonces, esa comida da esa resistencia para poder seguir adelante, para poder luchar, estar en las batallas diarias, porque esto es constante, ¿verdad? Lo que vivimos, si no es de una manera, es de otra, pero siempre hay una lucha permanente en nuestros hogares, en el trabajo, en todos lados se está batallando. Y lo que le sucedió a Elías, pues podemos ver que eso no fue normal, natural. Fue algo sobrenatural y fue milagroso. Es que mire, entender, o sea, qué fácil se lee decir 40 días y 40 noches. Pero que haya sucedido, y usted lo cree, yo lo creo. Amén. Yo lo creo porque la palabra lo dice y el Señor, pues lo que está escrito ahí es de entenderlo, creerlo y recibirlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, cuando a usted ya quedó, pero como sin deseo de nada, ¿quién va a llegar a sostenerlo, a levantarlo, a darle lo que tanto nos hace falta? Solo es el Señor, para que nosotros podamos seguir adelante y alcancemos el propósito y el plan que Dios tiene para nuestra vida. Porque uno realmente no sabe. Vamos cada día, un día a la vez, dándonos cuenta qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que estar es dispuestos a obedecer y a hacer las cosas como a Él le agrada, ¿verdad? No como nosotros quisiéramos, sino que como a Él le agrada, la forma, la manera, hasta el tono de voz que vamos a usar. Todo tiene que ser que agrade al Señor para que Él respalde aquella obra que nosotros estemos haciendo, para llevar a otras personas el mensaje de la palabra y que puedan recibirla y obtener el resultado que tanto anhelan, que tanto han deseado, para que después ellos puedan decir con gran agradecimiento: lo logré. Amén. Yo pude salir adelante, yo Amén. tengo victoria y éxitos en mi vida gracias a mi Señor. Amén. Eso es lo maravilloso. Pastora, y es que fíjese que el Señor dice que le mandó todo eso a Elías y Elías comió, durmió, pero después Elías se levantó y se fue para el monte de Horeb. Que es el monte. El nombre Horeb es presencia de Dios, buscando Elías la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde Dios lo quería tener. No el lugar donde Elías estaba, que era debajo de un enebro, dormido y triste y de todo, no era el lugar. Entonces, así Dios no es Dios
¿Qué quiere? Que estemos caídos, desanimados, tristes, derrotados de todo. sí. No, Amén. No. Él quiere que estemos en altura. En su presencia. Amén. Amén. Sí. Fíjese que cuando ustedes decían los 40 días y 40 noches, yo me ponía a pensar, digo, imagínense caminar en aquellos tiempos, no caminaban con los zapatos que caminamos hoy en día nosotros, Con todos los tenis. sino que eran caitecitos, hermano. Yo creo y que las calles, descalzos. las Y- calles o también. descalzos, las No, calles no. de tierra llenas de polvo, de piedras, imagínense qué duro, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces también el Señor, hoy en día yo creo, bueno, pienso yo, ¿verdad? Sí pasamos dificultades, pasamos un montón de pruebas y tal vez dependiendo la circunstancia de vida que tengamos cada uno, los vemos así de grandes o pequeñitos, ¿verdad? Pero sí realmente que los problemas, hermanos, no nos detengan del propósito que Dios tiene para nosotros, pues, Amén. sino que eso sea como más bien lo que nos empuje a seguir adelante. Y siempre, vaya, no todo se va a dar en el tiempo que nosotros queremos. Dios tiene su tiempo, tiene su momento. Entonces, en algunos momentos de crisis, vaya, hay diferentes obstáculos, podemos experimentar desánimo también. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acudir a Cristo, acudir al Señor, buscar de Él. Porque cuando nosotros tal vez tenemos problemas, pero nosotros nos ponemos de rodillas, hermano, y se lo digo por experiencia propia. Tal vez podemos tener aquel montón de problemas, pero cuando nos ponemos de rodillas es como que el Señor nos da una fortaleza que solo puede venir de parte de Dios, pues, solo puede venir de parte de Él, porque nosotros como humanos desfallecemos rapidito. Entonces, ¿quién más que el Señor para darnos ese ánimo, para darnos esas fuerzas que necesitamos? Sobre todo, recuerde que Él tiene cuidado de sus hijos. Él no Amén. nos va a desamparar en ningún momento. Y podemos estar confiados también que esa provisión y esa fortaleza para que nosotros perseveremos, para que salgamos adelante en cualquier situación que nosotros tengamos, el Señor siempre nos va a ayudar. A menos que no sea el propósito de Él, ¿verdad? Porque hay momentos también que nosotros oramos por cosas que no son de parte de Dios. No es la Y nosotros voluntad. tal vez insistimos y no vienen de parte de Dios. Pero recuerde que Dios es nuestra fortaleza. La Biblia nos cuenta tantas historias, ¿verdad? Que cuando, vaya, con David, ante la guerra de los filisteos y todo eso, yo viví una situación hace poco bien complicada y mi esposo me dijo un día, me dijo, ese gigante no te va a vencer, me dijo. Amén. Y yo le dije, amén, y yo lo creí, y para gloria y honra del Señor, no me venció, hermanos. Ustedes saben la historia, algún día se la voy a contar. Pero sí, es cuando nosotros realmente confiamos en el Señor y lo que hagamos, puede ser trabajo, familia, situación, no importa. Si viene esa fuerza de parte del Señor, el Señor nos va a dar esa victoria que nosotros Amén. necesitamos. Sí, en esa, como decía Oneida, siempre van a haber dificultades, situaciones duras. Y en la Biblia, por ejemplo, tenemos el caso de cuando esta guerra que decía Oneida, el rey Saúl empezó a sentir celos de David. Y empezó a perseguirlo y lo quería matar. No era cuestión de que solo lo quería asustar, no, lo quería matar. ¿Y quién ante una Imagínese. circunstancia como esa no se aflige? Sí, Cualquiera, ¿verdad? cualquiera. Pero, ¿sabe usted qué hizo David? David llevó su miedo delante del Señor. Y ahí está en el Salmo 27, del 1 al 3, que le dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén, amén. Pero nosotros tenemos esa convicción, esa fe, esa determinación de ir donde el Señor y decirle, tú eres, Señor, mi fortaleza, mi salvación, mi luz. Y no dejar, ¿verdad, hermana? Y no que esos dejar problemas no. que el problema te hagan asuste, Sí. te desespere, te desanime. No, ¿verdad? Mire, tenemos que entender que Jehová es quien nos buscó, quien nos llamó, quien nos encontró. Él es el que nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, si hemos creído en Él, claro, ¿verdad? Si nosotros conocemos a Jesús, sabemos
que Él es nuestra fortaleza y que no hay enemigo grande que nos pueda vencer. Amén. Como decía Oneida, Amén. ¿verdad? Sí. Este gigante le vamos a arrancar la cabeza, Sí. como David lo hizo con Goliat, ¿verdad? Y podemos hacerlo porque lo hacemos con fe, creyendo en la palabra de Dios. Fíjense que Habacuc 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es decir, que Él me da nueva fuerza. Amén. Y yo puedo andar en las alturas, ¿verdad? Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de protección y de provisión. Amén. Para todos nosotros, ¿verdad? Es la fortaleza de nosotros. Esa fortaleza que viene de Él nos ayuda para hacerle frente, la pastora decía, a las batallas espirituales todos los días. Amén. Todos los días enfrentamos batallas. Pero ¿de quién tenemos que tomar fuerza? Del Señor. El Señor es el que nos va a dar esa fuerza y nos va a capacitar para que en medio de esas batallas espirituales nosotros podamos declarar que somos más que vencedores. Amén. Hermana Vero, Amén. solo, vaya, fíjese que qué bonito es, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos ese tipo de situaciones en las manos del Señor. Y Amén. cuando Él nos da la victoria, lo que uno siente, Sí. ¿verdad? Porque uno dice, gracias Señor, porque hasta aquí. Yo así le decía ayer casualmente, yo le decía, gracias Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Hasta aquí O podemos sea, decir. y el Señor es maravilloso, realmente eso. Sí, podemos Se decir siente. Ebenezer. Amén, Ajá. amén. Se así siente el es. respaldo del Amén, Señor. Y uno, amén. qué agradecido de saber Sí. que Él estuvo ahí. Que Amén. no nos dejó solos luchando con aquella situación. Así Amén. es. Amén. Y es que nosotros podemos experimentar también que hasta en pequeños detalles, Uy, ¿verdad? sí. Como el Señor Espíritu Sí, Santo sí. nos ayuda. Porque yo he experimentado y que, ay, Señor Espíritu Santo, ¿qué haría yo sin ti? ¿Qué sería yo sin ti? Porque a veces hasta en una pequeña cosa, como les digo yo, voy saliendo y como que, muchachita, ¿y no llevas las llaves de tu casa? Y yo, ay, Señor Espíritu Santo, y me regreso, ¿verdad? Ahí el Señor es nuestro ayudador, y como decía nuestra hermana Vero, ¿verdad? Que en Él somos más que vencedores, Amén, ¿verdad? Y en el amén. Antiguo Testamento, las ciudades, a causa de los enemigos, las casas las construían en lugares altos, amurallados, ¿verdad? A causa del enemigo. Pero nosotros ahora, pues nuestra muralla, nuestra ciudad amurallada es el Señor Jesucristo, Amén, amén. ¿verdad? Él es el que nos protege, ¿verdad? Él es el que nos libra de todo, nos aparta de todo, ¿verdad? Nuestro Dios es nuestra fortaleza, como decía la hermana, ¿verdad? En Él, de Él viene nuestra fuerza. Amén. Y pues como les decía, pues Él nos protege de todo, Él nos aparta. Y como David vivió esa verdad, ¿verdad? En la Biblia dice que él vivió eso a causa de ¿quién? Del rey Saúl, como decía la hermana Vero, ¿verdad? Lo asustó. A causa de él, que verdad, pero que Dios lo libró, ¿verdad? Y él lo escribió y eso lo podemos ver en el Salmo 18, en el 1 y en el 2. Y el 1 nos dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, en el 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire todas las palabras, qué palabras lindo, tan sí. bonitas las que le escribía David al Señor. Entonces, nosotros de ahí nos debemos de tomar también, ¿verdad? De decirse al Señor que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro protector, que Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Que en Él es el único en el que nosotros debemos confiar, ¿verdad? Al Señor le gusta encontrar fe, hallar fe en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no dudemos de su palabra, de su promesa, ¿verdad? Porque Él es el único. Y como decíamos al inicio, Él nos conoce. Él conoce cada una de nuestras situaciones. Él nos comprende. Entonces, ¿a quién debemos acudir nosotros? Debemos acudir únicamente a Él. Llenarnos de esa palabra, buscarle a Él, porque Él es el único que nos puede respaldar en todo,
De Él vamos a obtener únicamente ayuda. Él es nuestro ayudador en todo tiempo, ¿verdad? Él nos va a guardar, y si nosotros le buscamos, Él también nos va a dar una respuesta. Él nos va a responder en todo lo que nosotros deseemos. Pero es que lo tenemos que desear. Debemos anhelar eso que deseamos, porque Él conoce nuestro corazón. Amén. Y debemos ir a Él sin dudar, ¿verdad? Porque verdaderamente nosotros como hijos debemos creer en su palabra, ¿verdad, pastora? Amén. Mire que en la misma Biblia encontramos las palabras. Cuando uno dice, ay, es que yo no hallo ni qué decirle al Señor, yo no hallo las palabras propicias para poder orar, para poderle decir. Pero fíjese que aquí en la Biblia nosotros encontramos pero variedad de palabras para poder orar y referirnos a Él, para pedir ayuda. En este salmo que se acaba de leer, Jehová, fortaleza mía, es mi ayuda, como dijo, mi ayudador, mi roca, mi castillo, mi libertador, fortaleza mía, es mi refugio. O sea, mi escudo, Él es nuestro protector. Imagina, un escudo se pone enfrente. Él es nuestro protector en todo momento. Él es la fuerza, tiene el poder para vencer, para ayudarnos, para salir adelante. Él es nuestra salvación, o sea, nuestra seguridad. En Él estamos completos, en Él estamos seguros. Dice, mi alto refugio, o sea que Él es mi amparo y mi defensa. Amén. Todas esas palabras, ahí las encontramos. Entonces, depende de la situación. Si usted está agradeciendo, pues también encuentra palabras maravillosas para poderse referir al Señor. Si está en necesidad, también. O sea, ¿cómo podemos hacer? Leer la Biblia. Leamos la Biblia, porque la Biblia es la que nos llena de palabras, nos llena de sabiduría cuando nosotros estamos escuchando, leyendo, hasta alabanzas, ahí encontramos para podernos referir al Señor, y que es algo tan bonito. Si nosotros logramos depositar nuestra confianza en el Señor, entonces vamos a poder adorarle, vamos a poder bendecir su nombre, y en medio de las dificultades nosotros vamos a poder seguir nuestro camino, nuestro andar, pero ya no solos, sino tomados de la mano de Él, vamos a perseverar, ¿verdad? De su mano vamos a seguir, y ya no nos vamos a sentir solos, sino que sabemos que Él tiene su mirada fija en nosotros, dónde estamos y cómo estamos. Al Señor no le somos indiferentes. Amén. Él está ahí viendo. Amén. Entonces, además de la fuerza que vamos a obtener la guía para hacer lo que tenemos que hacer, y nos vamos a sentir protegidos. Nos va a llevar a un lugar no físico, pero sí un lugar donde nos sentimos arropados por Él. En ese tiempo de oración usted se siente campeón, amados. El campeón, porque sí está recibiendo esa dirección, esa comunión con el Señor, directamente con Él. Entonces nuestra alma se siente pues reforzada, ¿verdad? Y protegida. El Espíritu Santo. Ay, miren, hay cosas que uno dice, cosas pequeñas, sí, son pequeñas aparentemente, pero si no las resolviéramos, fuera bien complicado. Miren, yo no sé si a usted, a mí me ha pasado que cuando a mí se me pierde algo, se me pierde, le digo, Espíritu Santo, yo no quiero andar tocando para tanto lado. Llévame a donde está, Señor. Y mire, es maravilloso, pero no me toca abrir gavetas, andar levantando, no, cabal, allí. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, es como que nos llevara de la mano al lugar. Amén. Y así es para buscar las respuestas y las soluciones en aquellas cosas que diariamente nos vemos envueltos y que estamos viendo a ver cómo se resuelve, ¿verdad? Pastora, y es que fíjense que Gloria decía de las ciudades de refugio, que en el Antiguo Testamento se construyen en lugares santos. Sí. Y las ciudades de refugio era para que la gente que había tenido un problema corriera a refugiarse ahí. Sí. Es decir, si lo habías hecho por un accidente o cosas así. Entonces, nosotros también tenemos una ciudad de refugio. Nuestro Señor es el Señor.
El Señor es nuestro refugio y podemos correr y, como decía la pastora, a sentirnos abrazados, a sentirnos protegidos, a sentirnos cobijados por la presencia del Señor. Amén. Sí, es que solo hay que vivirlo para poder experimentarlo, solo hay que saberlo para poder hablarlo. Y con esa convicción nosotros vamos a hablarle a otras personas, porque miren, Amén. no hay cosa más maravillosa que hablar con la autoridad de la experiencia, de la comunión que podamos tener con el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta de lo que realmente el Señor, por puro amor, Amén. por puro amor, hace por Pura cada uno de nosotros. misericordia, Y no lo sí. merecemos, no lo merecemos nosotros, pero Él nos ama tanto incondicionalmente que ahí está. Bueno, para comprender un poquito, si usted es una madre o un padre de esos amorosos que sería capaz de lo que fuera por sus hijos, pues ahí un poquito nos parecemos al Señor. pero No nos vamos a decir falta que un nos montón, parecemos ¿sabes? del todo, ¿verdad? Porque a veces fallamos como padres, pero realmente Él nos va a llegar a un lugar seguro, nos va a enseñar caminos, sendas de rectitud, Amén. y donde nosotros no vamos a ser alcanzados por ningún mal. Él va a estar así, mire, como guardándonos, así protegiéndonos. Pero tenemos que buscar al Señor, tenemos que depender de Él, tenemos que estar ahí, pero tomados, yo digo, con uñas y dientes del Señor, porque de esa manera es que nosotros vamos a lograr ver nuestra vida enderezada, ¿verdad? Entonces debemos confiar en el Señor todo el tiempo. No, cuando las cosas no me salen bien, no, yo no creo en el Señor, no, amados, el Señor está ahí, solo que de repente hay momentos que nos dice, todavía no, o dice, espérate un tiempo, ya te lo voy a dar, espérate, Amén. te voy a estar preparando, estoy en un entrenamiento contigo, con esa paciencia que no tienes. Entonces, ahí, ahora, yo digo, ¿qué sería de nuestra vida sin Dios? No, yo creo que los que estamos agarrados del Señor, no hay manera. Yo sí le digo, Señor, yo quiero necesitarte más que el aire, más que el agua para poder vivir. Porque sin ti yo no quiero, ni un minuto, ni un segundo de mi vida la quiero sin Él. Entonces, y no es que sea exagerada ni apasionada, así a lo loco, no. Fanática. Sino que es la verdad. De esa manera es que nosotros debemos llegar a necesitar al Señor. Porque, ¿cómo podríamos sobrevivir a esa lucha diaria, más? Si no es porque el Señor nos sostiene con esos brazos fuertes de Él, Amén. con ese poder y esa misericordia. ¿Cómo podríamos? Es una manera que nosotros nos mostramos inclusive a nosotros mismos de que sin Él no podemos nada, Amén. ni queremos nada. Amén, amén. Y hay gente, ¿verdad?, que no entiende eso. O sea, hay gente que dice, ¿y por qué estás tan tranquila si tienes tantos problemas? Sí. Entonces ahí es donde uno viene y uno puede decir con toda la confianza, con toda la certeza, ¿verdad?, que es porque Dios realmente nos sostiene. Amén. Entonces, vaya, cuando nuestra confianza y nuestra seguridad viene de parte de Dios, yo creo que todo cambia, Se ¿verdad? reposa, Eso es algo sí, se reposa. que realmente, porque el Señor siempre va a ser nuestra provisión. No sé quién de Amén. ustedes dijo que debemos acudir al Señor ante todo lo que Amén. pase. Entonces, eso es tan bonito cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, vaya, nosotros nos vamos a sentir, hermanos, humanamente, como decía la hermana Gloria, que no podemos más, que no podemos seguir, pero siempre va a traer el Señor la fuerza de donde nosotros no las tenemos, porque no va a ser una fuerza humana, va a ser Amén. una fuerza que va a ir directamente del Espíritu Santo, del Señor para nosotros. Entonces, cuando nosotros no nos sentimos lo suficientemente fuertes muchas veces para seguir en el camino del Señor y para seguir a Cristo, ahí, hermanos, es como un stop, ¿verdad? Que nosotros entendamos que tenemos que buscar más del Señor, que tenemos que meternos más en la presencia del Señor. La vez pasada nosotros hablábamos en el equipo de nosotros que eso, ¿verdad? Que cuando nosotros realmente no tenemos aquel deseo ferviente de buscar al Señor, de agarrarnos de Él, ahí tenemos que
alertarnos, correr, ¿verdad? Dice, quiero compartirles un salmo, es el Salmo 59:9. Dice, yo pongo en ti mi confianza, pero tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. Amén. Y me gusta esta versión que es la NTV, dice, tú eres mi fuerza. Espero que me rescate, dice, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. Amén. Entonces, cuando usted está en dificultad, recuerde esto, hermano. El Señor es su fortaleza. Agárrese de la mano de Dios y dígale, Señor, tú eres mi fortaleza y me vas a dar la victoria en esta situación para que usted no tema. Porque no podemos creernos muy fuertes en nuestras propias fuerzas. Tenemos que entender que de parte de Dios que nosotros vamos a tener toda esa fuerza, esa inteligencia, esa sabiduría que nosotros necesitamos para salir adelante, ¿verdad? Amén. Mire que hablando de esos problemas, situaciones, dolores, enfermedades, cosas que nos suceden como humanos. Quiero leerle 2 de Corintios 12:10. Y dice la palabra de Dios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Mire qué palabra, me gozo. No me entristezco, no lloro, no reniego, no quejo, nada. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Mire qué lista. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es eso? Que cuando soy débil, soy fuerte. ¿Hay una contradicción ahí? No, no. Porque cuando estoy débil, yo corro donde el Señor y me refugio en Él. Y la gracia del Señor me hace a mí ser fuerte. Y ame con sus fuerzas. Es con la fuerza con del las fuerzas del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros reconocemos que nada podemos en nuestras propias fuerzas, es cuando dejamos de lado el temor. Amén. Ya Amén. el temor no nos pone afligidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocemos que la fuerza que tenemos la recibimos Viene del de Señor parte de Dios. y no de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros reconocemos que toda la victoria viene porque estamos fortalecidos en Dios, estamos creyendo en el Señor. Y esto no significa que no vamos a seguir siendo fortalecidos, no, tenemos que esforzarnos más, Amén. cada vez más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos varonilmente delante del Señor que tenemos obstáculos, que tenemos problemas, que tenemos necesidades, viene la fuerza del Señor. Hay miles de cosas que nos quieren alejar del Señor. Sí. Miles de cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fortalecer nuestra fe Amén. en el Señor, Amén. ¿verdad? Para que Agarrarnos de él. nada nos quite la confianza que nosotros le tenemos al Señor. Si nosotros le entregamos al Señor nuestras debilidades, ¿qué nos entrega Él? Fortaleza. Fortaleza, pero también tenemos que tomar una decisión, servir al Señor en todo. Amén, amén. Como comentaba, ¿verdad? Nuestra hermana Vero, y eso lo podemos ver nosotros, como el Señor en su palabra nos habla, y podemos ver 1 de Corintios 16:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar, que nosotros podamos soportar todo lo que nos venga. ¿Pero qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como decía la hermana, ¿cómo se explica esto? ¿Verdad? Que cuando yo soy débil, entonces es cuando el Señor, ¿ya? Porque nosotros no podemos confiar no podemos confiar en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas que el Señor nos da, ¿verdad? ¿Por qué? No podemos jactarnos porque el Señor es el que nos ayuda. No podemos decir, sí, el Señor, yo las puedo porque el Señor está conmigo, sí, pero de repente nuestra
experiencia espiritual en el Señor. A veces la podemos andar arriba, a veces la podemos andar abajo. Y que es mejor pasar por humilde, porque su palabra lo dice, ¿verdad? Que el Señor al humilde lo exalta. Pero a aquel que es jactancioso, que es el Señor lo baja, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, ¿verdad? Él es bien claro, ¿verdad? A veces la condición espiritual que nosotros podemos andar puede ser que estemos, ¿verdad? Porque nos hemos empapado, porque leemos su palabra, pero de repente podemos andar desanimados. Sí. Pero la fuerza del Señor es grande. Y cuando nosotros vamos a Él y le pedimos, entonces el Señor viene y nos ayuda, ¿verdad? Entonces no nos debemos creer ahí que estamos en las alturas siempre, porque no siempre, porque recordemos que el enemigo no juega, ¿verdad? A ser diablo, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe del Señor bien cimentada en nuestra vida. Aleluya. Amén. Las fuerzas nuestras como humanos son limitadas. Amén. ¿Verdad? No podemos apantallar de que somos la supermujer o el superhombre, ¿verdad? Y que nada nos va a derribar porque de repente va a ser una caída muy fuerte. Entonces tenemos que depender de Dios en todo momento. Amén. Y cuando sintamos que ya no podemos, que yo ya no puedo hacer nada porque me estoy debilitando de una manera increíble, entonces yo tengo que recurrir al Señor. Amén. Tengo que recurrir, no tengo otra salida, porque otra persona me puede dar una palabra, pero esa no pasa jamás, ¿verdad? Porque es un consejo, una ayuda, o a veces me puede derribar lo que me diga, ¿verdad? Entonces, solo en el Señor nosotros encontramos la fuerza, y a veces no encontramos la fuerza en el Señor porque no se la pedimos. Pero entonces tenemos que ser humildes para pedirle al Señor, Señor, te necesito. Amén. Estoy aquí porque estoy sumamente necesitada, que tú acudas en mi auxilio. Las fuerzas mías ya se gastaron, Señor, ya no tengo ni una. Por eso es que necesito que tú vengas y me levantes, me sostengas, porque esto ya se salió. Mi fe puede estar firme o puede no estar firme, pero de esa manera nosotros tenemos que buscar al Señor. No tenemos que temer ningún mal, porque el Señor se complace en los humildes. Y dice, y en aquellos que buscan su protección. Nuestro Dios siempre está con nosotros. Y les agradecemos, amados, porque sé que han estado con nosotros también ustedes, poniendo atención a la palabra, porque cuánto necesitados sabemos en este mundo. Amén. No solo en nuestro país, en este mundo. Así que les bendecimos y le damos las gracias por el favor de su atención. Y nos miramos a la próxima. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, gloria a Dios por sus vidas. Antes de que terminemos, la pastora decía algo bien importante, que Él, dice la palabra de Dios, da nuevas fuerzas al que ya no tiene ninguna. Amén. ¿Verdad? Entonces debemos de pensar en eso, de que el Señor siempre nos va a dar nuevas fuerzas. ¿Verdad? Y amén. Que todavía hay mucho camino Hay mucho por hacer. O sea que nuestra vida no ha terminado, ni nuestra lucha ha terminado. Sigamos adelante. Amén. Y agarrarnos del Señor sobre todo. Anclados en Jesús. Él es el que da la fuerza. Amén. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Todavía queda mucho por hacer. Gracias. Amén. Gracias al Señor. Bendito Dios. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga